Bueno, distorsiona. Muy bien. Bueno, se ve solamente la pantalla, ¿no? Del PowerPoint. Sí, Ok. Freud es distorsionado. Ujú, ok. Bueno, ahora en un minutito empezamos. Ahí llegaron Azucena, Susana. Bien. Ok. Estamos en la hora, ¿no? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Vamos a comenzar entonces. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy se cumplen 82 años de la muerte de Freud. Y seguimos discutiendo con él, tal como Lacan y otros tantos lo hicieron, lo hacen y lo harán. Hoy pensaba hacer algún homenaje en las redes sociales y lo que pensé es que no cualquiera crea un discurso, ¿no? La verdad, enorme. Bueno, en particular hoy vamos a ver en qué medida la incompatibilidad entre gran parte de la última enseñanza de Lacan y el principio de placer provocó una suerte de distorsión creciente en el modo en que la doctrina freudiana fue tomada en ella como referencia. Ese será entonces mi homenaje de hoy a Freud. Eh, Confieso que la búsqueda que tiene lugar en este seminario me entusiasma, y no solo por los pequeños hallazgos que cada tanto se producen, sino sobre todo por los efectos de transferencia de trabajo que constato cuando algunos de ustedes toman la palabra en el momento o me escriben más tarde. En algunos casos, esa transferencia de trabajo toma la forma de el año que viene deberíamos trabajar X. La X puede ser la lectura o la dignidad, por ejemplo, etc. Por mi parte, yo decidí dedicar el año 2022 a la lectura de los 20 cursos ya publicados en castellano hasta hoy de Miller. Eh, Interrogando en ellos lo mismo que este año y el anterior, es decir, las implicancias de extirpar de la doctrina analítica el principio de placer freudiano. Así concluiré el trienio dedicado a discutir este tema con los autores que más leo. Bueno, la otra vez nos referimos a los seminarios 21 y 22, explorando lo que llamé la potencia de lo imaginario, como un reflejo del relieve que Lacan da a este registro al final de su enseñanza. En particular,
por su relevancia para la lectura y la escritura, razón del equívoco del título del seminario 21, Le Nom du Père. Es que lo imaginario, como dice Lacan, detiene el desciframiento porque intuye lo que hay que simbolizar y goza además del sentido, y un vago goce en ello. Comprender entonces resulta ser fruto de una imaginación enlazada a la buena forma, la Gestalt, y al goce hallado cada vez que se significa algo, ¿sí? A diferencia del goce fálico que es insaciable. Más todavía, Lacan dice que en la lengua imaginamos la estructura y traduce el término alemán gestaltet como estructurado, ¿no? Entonces, si lo imaginario forma la estructura, la consistencia siempre es imaginaria, fabricada, inventada. Y esto no solo vale para el nudo borromeo, sino para el cuerpo e incluso para la estructura lógica de un sistema. En cuanto a la lectura y la escritura, nos detuvimos en la estructura del equívoco, destacando las relaciones entre el flujo fónico, las articulaciones registradas que lo troquelan, cada una de ellas es un eidos o forma sedimentada, la partición fonética inducida por ese troquelado, y la cadena significante cuyos eslabones no sabemos delimitar a menos que supongamos que lo que decide entre las escrituras posibles, como las del título del seminario 21, a menos que supongamos que lo que decide entre las estructuras posibles es el deseo de gozar particular, ¿sí? Como lo sugiere el planteo de la existencia del síntoma respecto del inconsciente. Lacan compara la función del síntoma con una función matemática que a cada X asigna una imagen f de X, ¿no? La X del inconsciente puede traducirse o escribirse, dice también Lacan, por medio de una letra, que a diferencia de un significante es idéntica a sí misma. Y si bien eso requeriría una convención, un acuerdo tácito o explícito, el síntoma lo opera salvajemente, resolviendo cómo leer entonces el equívoco, de una o de la otra manera. Esto significa que no interpreta el inconsciente, sino el síntoma, y que lo hace por una elección de goce, ya que el síntoma, como dice Lacan, es nuestro modo de gozar del inconsciente en la medida en que el inconsciente lo determina. Y lo determinado es el uno cuya equivocidad resuelve el síntoma en una elección contingente del modo de gozar que no cesará de escribirse, sin convención, salvajemente. El saber inconsciente trabaja incesantemente para el goce, en vez de descansar, como indicaría el principio de placer si lo rigiera, ¿no? Esto es lo que sugiere distinguir dos tipos de repetición a partir del uno, ¿sí? Pero sobre todo definir mejor huella, sedimento, impresión, escritura, etc., ya que en este ámbito aún reina demasiada imprecisión. De paso, develamos un truco de Lacan al traducir el término freudiano Lustgewinn, ¿sí?, por ganancia de goce. Resulta que la Unmittelbaren Lustgewinn, producida por el sueño, deviene una inmediata ganancia de goce, ¿sí? El proceso primario procura eso, es decir, no reducir la excitación. Y así el sueño, lejos de proteger el dormir,
lo perturba. Lacan dice que superó a Freud por no suponer que un principio de placer incline a reducir tensión, ni que su más allá sea un exceso que lleve a la muerte. Él lo reemplaza por el goce que, según él, traduce la hedoné con que Aristóteles construyó su ética. Es decir, un goce no ligado a la muerte, sino a la vida. ¿Sí? Un cosquilleo, dice. Un cosquilleo que nada tiene que ver con el principio de placer, ni con la noción freudiana de pulsión, ni con la compulsión de repetir. Lacan critica ásperamente el principio de realidad y además los corolarios de la segunda tópica. Matiza además la idea que había propuesto en el seminario 20, según la cual el significante es causa material del goce, aunque, por supuesto, sin significante no habría tal arcoíris de goces en los seres hablantes, ¿no? Sostener que la cultura empuja al hombre a eyacular refuta, sin decirlo explícitamente, la idea freudiana de que ella impone la renuncia de lo pulsional. Es justamente al revés, ¿sí? Y Lacan también refuta la idea de que el sueño es guardián del dormir, como decía Freud, diciendo que no protege el dormir, sino el deseo de dormir. A eso agregué que entonces aun quienes despiertan para seguir soñando, sueñan para seguir gozando, porque el deseo fundamental no es el de dormir, sino el de gozar. Al final de la reunión, Clarissa Kisilov aportó sugerentes luces a partir de un libro de Byung-Chul Han titulado Shansai, que ayer compré y ya empecé a leer. Bueno, con esto termino el resumen. Hoy discutiremos los seminarios 23 y 24. Al comienzo del primero de estos, Lacan se declara un heredero de Freud por haber extraído, con buena lógica, lo que él y su banda produjeron. Y cuando más adelante comenta que Joyce no osa librarse de lo ya aprendido, ¿no? Cuando iba a la escuela con los jesuitas, aunque ya no crea en ello, ¿sí? Porque deja de creer en Dios. Dice que retrocede frente a la cascada de consecuencias que implicaría rechazar esos pensamientos que son su sostén, ¿sí? O sea, que Joyce no se anima de alguna manera a renunciar a eso que eran los pensamientos que lo sostenían, ¿no? Y esto es algo que cuando leía me interesó como contraste en relación con el trabajo que aquí estamos realizando, porque nosotros no retrocedemos ante la cascada de consecuencias que en buena lógica se deduce de eliminar uno de los sostenes de nuestra doctrina, es decir, el principio de placer. ¿Sí? Bueno, a ver. A eso sigue lo que inspiró mi título del año pasado, ¿sí? Una lengua solo está viva si se le hacen retoquecitos, dice Lacan, ¿sí? Como venimos haciéndolo con la lengua analítica, ¿no? Y además algo que no recordaba, dice, que se piensa contra un significante en el cual nos apoyamos para pensar contra un significante, ¿no? Creo que eso es lo que aquí hacemos siempre, ¿sí? Y me parece que además es lo que Lacan hace cuando traduce, por ejemplo, un bewusst, o sea, inconsciente en alemán, por unbewusst, ¿sí?
o sea, una metida de pata. Se apoya entonces en el término freudiano para crear algo que tenga, como él dice, mayor alcance que el inconsciente. ¿Sí? Se cortó. ¿No se No, escuchó? yo no sé, quedaste ahí congelado, pero Bueno, repito, repetí. digo, decía que Lacan hace eso, digamos, de apoyarse en un significante para ir contra él, cuando traduce un be gust como un be vu, ¿sí? Que con eso, digamos, procura introducir algo que vaya más lejos que el inconsciente, que tenga mayor alcance, ¿sí? Y él, inclusive nos propone también hacerlo con él, es decir, señalar cuáles son los puntos donde se extravía su enseñanza, si los hallamos, ¿sí? Por ejemplo, él confiesa que opera con los nudos a falta de algo mejor, a falta de otros recursos, ¿sí? Y con ellos arma su modelo para la economía de los goces, ¿sí? Aquí tienen el goce del otro, goce fálico, el sentido, etcétera, ¿sí? Pero tal vez algunos de ustedes recuerden que hace unos años encontré argumentos, tres argumentos, no los voy a repetir aquí, contrarios al uso del nudo Borromeo para modelar esa economía, y que propuse otro modelo basado en un globo trilobulado, ¿sí? Em, por más que ese nudo, el nudo Borromeo, pueble la última enseñanza de Lacan, en realidad no es exactamente un nudo, es una cadena, en fin, hay cuestiones técnicas allí que se podrían eh, pulir un poco mejor. Pero bueno, a mi entender, de todos modos, lo crucial es el cambio que introduce en tres coordenadas clave de la experiencia analítica, ¿sí? Que son la singularidad, cambia de lugar, el analista también y el fin del análisis, ¿sí? Lo singular, lo que Freud llamaba el núcleo de nuestro ser, ¿sí? Lo que nos hace únicos, lo que define el estilo de nuestros lazos liminales, deja de ser el objeto A y pasa a ser el santón, ¿sí? El santón, que es lo que hay de singular en cada uno. Eh, el analista, correlativamente, pasa a ser el santón, ¿sí? Como lo dice también en este mismo lugar, ¿sí? Hace tiempo expliqué por qué el analista ocupa siempre en la transferencia el lugar de lo singular, ¿sí? Y en tercer lugar, eh, el fin del análisis pasa de definirse en función de ese objeto A y de una identificación, como era antes, a entenderse como un darse maña con el propio síntoma, ¿no? Eh, Perdí el puntero, ahí está, darse maña con el propio síntoma. Bueno, es decir, algo que no tiene que ver con ninguna forma de la identificación. Esos son los tres cambios principales entonces que introduce la última enseñanza de Lacan, ¿sí? Más allá de que use un modelo que es el Borromeo para eso, digamos, es este asunto de localizar en un lugar distinto lo singular, el analista, y definir correlativamente de otra manera el final del análisis. Ahora bien, en torno a estos cambios radicales hay algunas oscuridades que en parte pueden deberse a la homofonía casi total entre Santon y Santon, ¿sí? A ver si se puede escuchar aquí, que lo tengo grabadito el sonido. Parece que no responde. Este de acá tampoco. Bueno, en fin, había grabado los sonidos, pero uno es Santon y el otro es Symptom, ¿sí? Es casi lo mismo, que dificulta, digamos, esa casi total homofonía entre estas dos cosas, obviamente dificulta mucho cómo se establece el seminario, ¿sí? Por ejemplo, le digo algunos lugares donde me parece que hay un problema de este estilo, ¿sí? Eh, Lacan, Symptom.
Ahí se escuchó una de las cosas que había hecho, como que había grabado. Decía, Lacan, por ejemplo, dice que la sed del Santón podría llegar a apagarse, ¿sí? Si el Santón se usa hasta alcanzar su real, digamos, podría apagar su sed, dice. O sea, en definitiva, alcanzar una satisfacción definitiva, ¿sí? Y propone al analista luchar contra el Santón, ¿sí? Liberarlo por medio del equívoco, etcétera, ¿sí? Este, pero si el Santón es la singularidad de cada uno, no tendría el menor sentido acabar con ella, ¿sí? Y por eso yo creo que en estas tres frases Lacan debe estar hablando no del Santón, sino del síntoma, ¿sí? En el sentido clásico del término. Esto además sería coherente con lo que dice un año después, ¿sí? Cuando dice que el síntoma conserva sentido en lo real, ¿sí? Y por eso el analista puede intervenir simbólicamente para disolverlo en lo real, ¿sí? Entonces, hechas estas salvedades, digamos, o por lo menos proponiendo estas cuestiones a la discusión, planteo esta pregunta. ¿Por qué sería el equívoco nuestra única arma contra el síntoma? Ensayo una respuesta, digamos, ¿sí? Porque, como habíamos visto, el síntoma lo que hace es escribir un S1 del inconsciente por medio de una letra, ¿sí? Y el equívoco, al introducir una escritura diferente del mismo significante, interrumpe la repetición, ¿no? Ya que tiene lógica, digamos, eh, lo que se corresponde, lo que dice el seminario 23, con lo que había propuesto como herejía de la existencia del síntoma respecto del inconsciente en el seminario 22, en RCI, la clase del 21 de enero de 1975. Bueno, eh, estos dos seminarios que estamos discutiendo hoy aportan algunas luces a las nociones de escritura, letra y lectura. Por ejemplo, al señalar que la escritura despojada de imaginario entra en lo real, ¿sí? Dice, históricamente se ha entrado en lo real por fragmentos de escritura, se cesó de imaginar, ¿no? Así, por ejemplo, es como funcionan las matemáticas, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, cuando dice que Joyce, con su escritura, descompone el lenguaje de un modo que suspende la identidad fonatoria, ¿no? Lacan considera el nudo voz, como lo llama el nudo Borromeo, ¿sí? Como una escritura distinta de la precipitación del significante, ¿no? La que planteaba en Literature, ¿sí? Una de las formas de escritura que planteaba en Literature. Es decir, que un nudo también sería una forma de escritura, está pensando en ampliar, digamos, las fronteras de lo que habitualmente se entiende por escritura. Eh, y, digamos, sería una escritura a la que luego, ¿sí?, cabe enganchar significantes, ¿sí?, porque no parte del significante, sino a la inversa, llega posiblemente a posteriori a enganchar significantes. Y aclara directamente que lo que está haciendo es una investigación de lo que significa escribir, ¿sí?, que es lo que también nos estamos proponiendo nosotros, ¿sí?, proseguir esa investigación de qué es escribir. Este, bueno, entonces en eso estamos aquí, ¿sí? A fin de hacer que suene, como dice Lacan, otra cosa que el sentido, inspirados en la escritura poética, ya que como analistas, ¿sí?, según dice Lacan, obviamente dependemos de la lectura que hacemos de los dichos del analizante, ¿sí? En definitiva, es eso lo único que hacemos. Vimos entonces que es relevante distinguir la letra en sentido estricto de la huella en general, ¿sí? Pero en esto
persisten muchas sombras e inconsistencias, ¿sí? Por ejemplo, Lacan dice que el inconsciente deja huellas, ¿sí? Huellas que el uso del discurso tiende a borrar, ¿sí? Pero luego dice que el discurso mismo deja huellas, como en el Entwurf, ¿sí? El proyecto de 1895, en vez de borrarlas, ¿sí? O sea que, como ven, Lacan no tenía una opinión muy firme al respecto, ¿sí? Eh, Señalo, digamos, estas variaciones y estas inconsistencias, no con el afán de criticar, sino de tener en cuenta que el de Lacan es un pensamiento vivo que se va construyendo ante nuestros ojos eh, eh, trabajosamente, digamos, como creo que lo hacemos, intentamos hacerlo por lo menos todos. Bueno, en fin. Al mismo tiempo, yo creo que el destacar estas cuestiones quita un poco de ese encorsetamiento religioso alrededor de la palabra de Lacan o de Freud o de quien sea, digamos, ¿no? Permite, da aire para pensar. Así por lo menos me sucede a mí. Espero contagiarles algo de ese aire. Eh, Al mismo tiempo, Lacan se desprende de la noción freudiana de inconsciente, ¿sí? Como les había señalado, ¿sí? Traduce entonces un bewusst, ¿sí? Que es inconsciente, por medio de inbevu, que es una metida de pata, porque dice que eso tendría mayor alcance que el inconsciente, ¿no? Y dice que ese titiritero, ¿sí? Que tira de los hilos del sujeto, ¿sí? Portador de los significantes que mueven al sujeto, no está separado de la conciencia por una barrera, ¿sí? Sino enlazado a ella como en una doble banda de Moebius, ¿no? Este, o sea, ven hasta qué punto se aleja de la imagen freudiana del inconsciente, ¿sí? No obstante, luego hace del inconsciente un sedimento de lenguaje, ¿sí? Y llega a decir, esto me impactó realmente la primera vez que lo leí, recuerdo muy bien, llega a decir que Freud no entendía ese inconsciente, ¿sí? Ya que además de que representación inconsciente, un bewusste Vorstellung, representación inconsciente es una contradicción en los términos, dice, el, es una idea vacía, dice también, ¿sí? La idea de representación inconsciente es totalmente vacía, ¿sí? El inconsciente es un cuerpo de palabras, ¿sí? Las palabras hacen cuerpo allí, palabras incomprendidas que nos guían, sin relación entonces con la ignorancia que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y los procesos que se dan en nuestro propio cuerpo, que eso es lo que llamamos lo unerkannt, ¿sí? Es decir, lo no reconocido, digamos, ¿sí? O sea, en definitiva es un saber significante, ¿sí? ¿Y cómo perdura? ¿Sí? Ese saber significante. ¿Cómo perdura? Lacan dice que la reminiscencia, ¿sí? Es decir, la forma de la memoria, ¿sí? La reminiscencia consiste en imaginar a partir de una idea, ¿sí? A diferencia de la rememoración, ¿sí? Que Freud pensaba como una especie de impresión al principio en el sistema nervioso, ¿sí? Si el inconsciente es un saber interpretable, ¿sí? Debe de sostenerse en dos términos, ¿sí? Lo que llamamos el S1 y el S2, ¿sí? El significante amo y el significante del saber, ¿sí? Pero la memoria no es una impresión que permanece como en los animales, ¿sí? Ya que se enlaza con significantes, y esto es lo que le da su particularidad, ¿sí? O sea, como ven, no progresa mucho esta elucidación de los lazos entre huella, letra y significante, a pesar de que hay algunas luces adicionales allí. Y tampoco me parece la relación que veníamos discutiendo entre sueño y despertar, ¿sí?
Lacan dice que vivimos soñando, el hombre pasa su tiempo en soñar y dice además que no hay despertar, ¿sí? Aunque considera un poco más adelante la ciencia como un despertar sospechoso, dice, un despertar sospechoso, y afirma que despertamos ante lo carente de sentido. Por lo tanto, lo que está diciendo en definitiva es que despertares hay, ¿sí? Serán sospechosos, serán, digamos, episódicos, pero despertares hay, ¿sí? Ustedes se acuerdan que, según Freud, al dormir lo que se opone es, en última instancia, la pulsión, ¿sí? Y Lacan, en esta altura de su última enseñanza, redefine esa pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, ¿sí? Debido a que el cuerpo es sensible a ello, ¿sí? Eh, y también, por supuesto, al hecho de que hay orificios, ¿no? Con los que insiste, que permiten responder, por ejemplo, a la voz y a la mirada, ¿no? Eh, es una imagen de la pulsión de la cual es difícil desprenderse, ¿no? Sin embargo, el problema de la sublimación lleva a plantearse la posibilidad de que la pulsión no tenga relación con agujeros, ¿no? Eh, no obstante, la pulsión de muerte sería lo real, imposible e impensable, ¿sí? Sin embargo, él ya nota que hay otro real, ¿sí? Otro real no regido, no, o sea, distinto del real imposible, que es con el que siempre insiste, ¿no? Sino otro real que no está regido por esa ley de volver, como decía Freud, a lo inanimado por caminos predestinados, trillados, ¿sí? Es decir, un real sin ley, como dice explícitamente el seminario 23, ¿sí? Sin ley y sin sentido, ¿sí? Lo real, dice, es la idea límite de lo que no tiene sentido, ¿sí? Como una especie de punto de fuga de la experiencia analítica, ¿sí? Em, lo deduzco del hecho, digamos, esto de que nota que hay otro real, además lo deduzco del hecho de que reconoce que él debería aclarar, precisar qué noción se hace de lo real, ¿no? A esta altura del partido, estamos ya en Seminario 24, todavía, ¿no? Alguna vez dije que lo real, más que un registro, parecía ser como el nombre de una búsqueda incesante de Lacan, ¿sí? Un eterno work in progress, digamos, de Lacan. Y además él ve estallar ese registro en una suerte de polvareda de toros, ¿no? Como cada grano de polvo sería un pequeño toro, ¿sí? Cosa que cuando fue el Congreso sobre lo real en París, subrayé como que entonces eso es una mala guía para orientarse, ¿no? Y además observa que ese real sin sentido contradice nuestra práctica directamente, ¿sí? Porque en nuestra práctica las palabras tienen llegada, tienen un alcance, como él dice, ¿no? Como ven, además, atrás quedó la época en que el objeto A minúscula denotaba lo real, ¿no? Lacan ya no cree en el objeto y solo del deseo deriva la causa, ¿sí? Eso que venimos llamando del año pasado el deseo de gozar, ¿sí? Con la particularidad de que no necesitamos suponer que la definición de ese deseo pase necesariamente por la falta de aquello que se desea, ¿no? Que es lo que se podía extraer como conclusión del discurso de Sócrates en el banquete de Platón. Bueno, este, entonces, como vimos, sobre la base de una réplica indicial, el objeto es constelado por lo imaginario, ¿sí? Tal como el cuerpo, por ejemplo, se constela en el estadio del espejo, ¿sí? Tomando una forma unitaria que puede ser objeto incluso de adoración,
como dice Lacan, ¿sí? La mentalidad cree tener un cuerpo para adorar, dice, esta es la raíz de lo imaginario, ¿sí? Eh, es impactante, digamos, hasta dónde lleva lejos esta línea de pensamiento Lacan, porque dice que entonces el espacio mismo es constelado imaginariamente, ¿sí? Y adquiere sus tres dimensiones, que conocemos por la geometría, digamos, las tres dimensiones geométricas, mediante una construcción verbal, ¿sí? Eh, Como debemos imaginar con palabras, además, todo lo que pensamos, ¿sí? Eh, el sentido resulta participar de lo imaginario y de lo simbólico, ¿no? Ustedes saben que el goce del sentido se ubica justamente allí, en la intersección entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Cuyas historias, las del tejido ese de lo imaginario y lo simbólico, envuelven fragmentos de real, ¿sí? ¿Sí? De lo real, dice, es un fragmento en torno al cual el pensamiento teje historias, ¿sí? Pero todavía más, la ciencia misma, ¿sí? Dice Lacan, eh, gracias a los modelos, ¿sí? Imagina lo real, ¿no? Es decir, recurrimos al imaginario para darnos una idea de lo real, o sea, introducir lo real en cierta forma, ¿sí? Darle una estructura. Y Lacan busca desprenderse de esa imaginación freudiana, eh, según la cual el inconsciente está dentro de cada uno, en el interior de cada uno, ¿sí? Cree necesario distinguir entre forma y estructura, ¿sí? Forma identificada con la Gestalt, ¿sí? Cree distinguir Doctor, entre... ¿Sí? doctor Gerardo, con Mario Alejandro Desiderio, Sí. de Colombia. Doctor, qué pena la interrupción. Me aparece un letrerito pues, desde hace rato de Elsa Biderman como invitado. Entonces, ¿usted quiere que le dé admitir? Porque ya lleva No, bastante en sala de espera. bueno, sí, yo la veo aquí adentro, pero sí, gracias, ¿eh? Ah, o no, no le doy nada. Bueno, muy, muy amable. Bueno, listo. Perdón. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, acá está, que Lacan cree necesario establecer una diferencia entre forma y estructura, para poder alcanzar lo real, con la esperanza de alcanzar lo real, pero me parece que solo es así porque él reduce la Gestalt a la burbuja, la forma esférica, ¿sí? Ahora, no me parece que haya por qué que sea necesario aceptar esa limitación, me parece injustificado, digamos, ¿no? Con lo cual podríamos mantener esta idea de la estructura como Gestalt, la estructura imaginaria que venimos discutiendo. Em, bueno, además entonces de no situar el inconsciente en el interior, ¿sí? Aquello contra lo cual en lo cual se opone a Freud, ¿sí? Lacan no apela a dinámicas de conflicto, ¿sí? Y así distorsiona y tergiversa todos los conceptos que en Freud participan del imaginario bélico, ¿sí? En relación con esto, eh, me acordaba de que hablando de Nietzsche, Foucault dijo que la única marca de reconocimiento que se puede testimoniar a un pensamiento como el suyo es utilizarlo, deformarlo, hacerlo chirriar, gritar, ¿sí? Mientras los comentaristas se dedican a decir si se es o no fiel, cosa que no tiene el más mínimo interés, ¿no? Coincido en este punto abiertamente con Michel Foucault. Así, Lacan dice que Freud, por ejemplo, llama Verdrängung, represión, al hecho de que el discurso del amo alcance lo real, ¿sí? El discurso del amo, que es mentiroso, alcance lo real. A eso llama Verdrängung, represión, ¿sí? Afirma que el analista perturba la defensa, una defensa
que no aclara de qué se defendería allí el analizante, y vuelve a situar la resistencia, como hacía ya tantos años, en el analista mismo, ¿no? Son tres cosas en las cuales se ve hasta qué punto distorsiona a Freud, es decir, cómo reconoce a Freud como autor, ¿sí? Al hacerlo chirriar, al deformarlo. Bueno, adjudica entonces la existencia del núcleo traumático incluso a la imaginación de Freud, ¿sí? Que localiza ahí lo verdadero, ¿sí? Lacan no cree que exista tal núcleo, ¿sí? Y si antes criticaba las consecuencias de la segunda tópica, ahora manifiesta su disgusto con la tópica en sí, ¿sí? En la cual vimos a Freud deslizarse con frecuencia creciente, desde el año pasado lo vimos, ¿sí? Por ese tobogán biológico que él había creado desde el momento en que apoyó en la estructura del arco reflejo su principio de placer. Bueno, la supuesta inclinación del hombre hacia su placer, a padecer lo menos posible al menos, ¿sí? Es refutada, me hizo gracia esto, es refutada en acto, no en palabras, pero sí en acto por Lacan, que se define como activo y dice que además la dificultad lo estimula, ¿sí? Que incluso él consagra sus fines de semana a romperse la cabeza con cosas que no son evidentes, ¿sí? Lo que sí le parece evidente, ¿sí? Dice así, en Freud resulta evidente, es que para él, para Freud, lo verdadero causa placer, ¿sí? Que lo real no produce forzosamente placer, ¿sí? Ahora bien, él reconoce que de esta manera distorsiona algo de Freud, lo dice textualmente, ¿sí? Y que lo hace para situar el goce en lo real, ¿sí? Para hacer notar que el goce pertenece a lo real, ¿sí? Una tarea, por supuesto, dificultada por el masoquismo, sin duda, ¿sí? Luego agrega que encausa a sus analizantes para que decir lo verdadero les cause placer, ¿sí? Lo cual contradice la supuesta evidencia anterior y dice que si lo logra es por el amor transferencial, ¿sí? Coincide con Freud en que toda sexualidad humana es perversa, cosa que por supuesto nos llevó a decir que sin principio del placer el ser hablante resulta ser un Lustsucher, un buscador de goce. Y recuerda además el carácter primordial del Lust-Ich, ¿sí? Que es usualmente traducido por yo placer, aunque aquí deberíamos llamarlo yo goce. Quiero comentar en particular un párrafo oscuro de palabras sobre la histeria, ¿sí? Que es del 26 de febrero del 77, el seminario 24. ¿Sí? Dice así, lo leo todo. Dice, no sabemos cómo gozan los otros animales, pero sabemos que para nosotros el goce es la castración. Todo el mundo lo sabe porque es completamente evidente. Después de lo que inconsideradamente llamamos el acto sexual, como si hubiera un acto, después del acto sexual no se para más, etc. ¿Sí? Bueno, eh, me detengo en algunos puntos de este párrafo que creo que vale la pena repensar. Lacan ya había hablado del goce en los animales, ¿sí? Como lo señalé al comienzo, el significante introduce en los seres hablantes un enorme abanico de goces no asequibles a otros seres vivos, ¿sí? O sea, existe el goce en los animales, pero no tiene esa diversidad fenomenal, enorme, inagotable que adquiere en los seres hablantes, ¿sí? Y esto no se traduce solamente en el carácter perverso de la sexualidad y en la inexistencia de relación sexual, sino que además, lo discutimos el año pasado, es la fuente de toda cultura, esa proliferación de goces, ¿sí?
Entonces, pregunto, ¿por qué igualar el goce a la castración y decir que encima todo el mundo lo sabe? ¿Sí? Esta explicación, que considera evidencia confirmatoria el hecho de que tras el acto sexual el pene no vuelva a pararse, a mí me parece que hace agua por dos lados. ¿Sí? En primer lugar, porque parecería reducir todo goce al goce sexual del varón. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque la castración es una figura de lo imaginario, mientras que el goce se reparte, como lo muestra muy bien la tercera, en las intersecciones de todos los pares de registros, ¿sí? Entre simbólico e imaginario, el goce del sentido; entre simbólico y real, el goce fálico; entre imaginario y real, el goce de la vida. ¿Sí? Entonces, creo que no podemos aceptar así este argumento de Lacan, que en este punto parecería haber sido seducido por alguna resonancia del principio del placer. ¿Sí? En fin, tal vez podamos en la discusión al final de hoy retomar este punto. Bueno, dejé para el final de hoy algunos pasajes en los que Lacan se ocupa de asuntos directamente ligados con la economía y en especial con el equívoco que esa noción encierra, entre, por un lado, la constancia que se mantiene a pesar de las redistribuciones y, por otro lado, la tendencia al ahorro que Freud postuló como principio de placer. ¿Sí? Lacan recuerda que la noción del inconsciente se apoya en el lapsus. ¿Sí? Y también en el chiste, ¿sí? Porque el chiste puede haber sido inicialmente un lapsus, ¿no? Y que Freud explicaba la ganancia, esa ganancia de placer en el Witz, en la ocurrencia chistosa, esa Lustgewinn, ¿sí? Que resulta ser un pleonasmo, como decíamos, ¿sí? Porque se gana una pérdida, como el ahorro de un gasto. ¿Sí? Así era como lo vimos en el chiste y su relación con el inconsciente. O sea que de esta manera, ustedes fíjense que subsume el chiste en el principio del placer, cuando sabemos que en verdad lo que hace es provocar una excitación. ¿Sí? Por lo tanto, en este punto parecería aceptar ese principio, el principio del placer, ¿sí? Y contrariar el otro sentido del equívoco, ¿sí? Contrariar la constancia redistributiva, ¿sí? Además de pescar, por supuesto, su incompatibilidad con ese otro sentido de economía, ¿sí? La energética, ¿sí? Que sería el modelo de redistribución con suma constante, ¿sí? Dice Freud, aludía a esto, y la idea de esa constante, dice, es, digamos, insostenible. O sea que parecería inclinarse a aceptar el principio del placer y rechazar la economía de las excitaciones o de los goces como él mismo lo había construido, ¿no? Pero me parece que, bueno, que por eso es que ataca con algunos argumentos, a mi entender, realmente débiles, ¿sí? Eh, Dice, ¿cuál sería el privilegio de la energética, sino que siempre se encuentra un número constante? ¿Sí? Es una exigencia preestablecida. Se supone que la artimaña conveniente está en conformidad con lo que se llama realidad. Bueno, parece que es una manera muy forzada de definir qué significa el primer principio de la termodinámica. Dice que él propone, digamos, responder a esta lucubración energética de Freud con su término de real. ¿Sí? Este, pero me parece que esto que le señalo ahora, digamos, donde parecería suscribir el principio del placer y rechazar la noción de economía como redistribución con suma constante, o sea, con el modelo del primer principio de la termodinámica o la conservación de la energía, parece que esto no es más que una vacilación pasajera, ¿sí? Así por lo menos me parece que lo muestra el final de una de las clases del seminario 24, donde luego de decir que el chiste se apoya
en un equívoco o, como dice Freud, en una economía, ¿sí? Es una realmente muy extraña equiparación entre equívoco y economía, reconoce que nada hay más ambiguo que la noción de economía, ¿sí? O sea, creo que ahí pesca de alguna manera el equívoco que está presente en la noción de economía desde su introducción como principio en, las primeras páginas del proyecto de 1895 de Freud, ¿sí? La concepción económica, ¿sí? Tiene esos dos sentidos que vengo sosteniendo hace unos años son contradictorios entre sí, es decir, que introducen una inconsistencia en el sistema y ese es el motivo por el cual en última instancia me estoy tomando el trabajo de ver qué, qué resulta de la doctrina analítica si erradicamos uno de los términos de esa contradicción con miras a obtener una doctrina eh, consistente o por lo menos menos inconsistente que la que así se obtiene, y manteniendo de los dos términos el de la concepción de la economía como una distribución con suma constante, porque es algo que podemos efectivamente constatar clínicamente, mientras que el principio de placer choca por todos lados, con la experiencia, con la doctrina, etc. Bueno, eh, entonces, estos dos sentidos del término economía son incompatibles, ¿sí? En definitiva, ese es mi resumen de la cuestión, ¿sí? Como el principio del placer es un incordio para la doctrina del análisis, mientras que la economía de los goces, cuyas redistribuciones no alteran el total, es una herramienta útil para dirigir las curas, de esos dos sentidos preservamos entonces el segundo y desechamos el primero, o sea, el principio del placer, ¿sí? Entonces, en resumen, digamos, la justificación del trabajo que me vengo tomando en estos últimos años. Bueno, eh, ¿qué nos enseñaron en lo tocante a nuestra investigación estos dos seminarios de Lacan, ¿sí? En los que él redefine, como les dije al introducirlos, la singularidad, el analista y el fin de análisis, ¿sí? Entonces, me parece que aunque sea parcialmente, iluminan las nociones de escritura, letra y lectura, ¿sí? Lacan dice explícitamente que está investigando qué es escribir, ¿sí? Un tema sobre el cual, por supuesto, ya desde la instancia de la letra en el inconsciente venía trabajando, pero mucho más aún en el seminario 9, con fuerza en Literater y todo el seminario 18, y ahora cada vez más, ¿no? Bueno, en fin. No voy a repasar todo lo que hizo Lacan, pero es evidente que hay una investigación constante, progresiva y cada vez que se vuelve más apremiante de qué es escribir, ¿sí? Es cierto que a veces no se capta en estos seminarios, o Lacan no capta muy bien la diferencia entre letra y huella, pero bueno, digamos, entiendan que es justamente una parte de una investigación. Critica además la noción freudiana de representación inconsciente y opone la reminiscencia, consistente entonces en imaginar desde una idea, a la rememoración entendida como impresión, ¿sí? El librito de Byung-Chul Han introduce algunas cosas muy interesantes que estoy empezando a digerir en estos días. Bueno, el problema sigue siendo cómo la huella se enlaza con significantes, ¿no? Eso es algo que seguramente no en el 2022, o probablemente no en el 2022, pero si nada se opone a ello, tal vez en el 23 sea tema de investigación central del seminario. Por lo menos creo que vale la pena hacerlo. Por otro lado, Lacan no descarta la pulsión, pero ya la redefine como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, ¿sí? O sea, se aleja de vuelta, distorsiona la noción freudiana de pulsión. Ya no cree en el objeto, por supuesto, y deriva la causa a partir de ese deseo que aquí llamamos deseo de gozar, ¿sí? O sea, un deseo que no está determinado en función de una falta, ¿sí? Un deseo de gozar que resulta
de la réplica indicial sobre cuya base lo imaginario constela todo objeto, incluido el cuerpo, ¿no? Lacan propone distinguir entre forma y estructura, que nosotros estamos, por el contrario, equiparando, pero solo lo propone porque reduce la Gestalt a la forma esférica, cosa que, como les decía, me parece una limitación innecesaria. Evita, además, apoyarse en dinámicas de conflicto y así distorsiona a sabiendas ciertos conceptos freudianos como por ejemplo la represión, la defensa y la resistencia, además de cuestionar la existencia del núcleo traumático mismo, ¿sí? Y de criticar la segunda tópica, ¿sí? Coincide absolutamente con Freud en que la sexualidad humana tiene el carácter perverso, ¿sí? A veces parece aceptar el principio de placer sin tergiversarlo y oponerse a una economía entendida como constancia ante la redistribución, si bien al final reconoce cuán ambigua es la noción de economía, como vengo señalándolo en estos últimos años. O sea, en síntesis, Lacan nos presenta a un Freud distorsionado, de ahí el título que le di a la reunión de hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a seguir? La próxima reunión no será dentro de 2 semanas, sino 3, porque hay un quinto jueves este mes. Así que será el 14 de octubre y vamos a trabajar en relación con los últimos 3 seminarios, 25, 26 y 27, que son abarcables realmente porque son breves, cada vez más breves realmente. Además están llenos de nudos borromeos y de comentarios acerca de qué hacer y qué no hacer con los nudos borromeos que no inciden en lo que estamos trabajando aquí, no tiene una relevancia directa, ¿sí? O sea que, digamos, no hay tanta cosa, ya estuve hojeando los 3 seminarios para ver esto y se pueden abarcar en una reunión. Entonces, esa va a ser la primera reunión del mes de octubre. Entonces, como es habitual, el seminario termina a fines de noviembre. Vamos a tener otra reunión más en octubre y 2 en noviembre, ¿sí? Entonces, en la de octubre vamos a dialogar. Ya hablé con Damasia Amadeo, aceptó la invitación, contenta de participar en el seminario. El 28 de octubre, entonces vamos a dialogar con ella por las peculiaridades que introduce su testimonio del pase en relación a los modos de concebir el significante, la letra, la huella, etcétera, ¿sí? Bueno, distribuí por ahí las primeras producciones como testimoniante de su pase. eh, Así que si a alguno le interesa tenerlo, lo puedo hacer llegar. Bueno, eso con respecto entonces a octubre, ¿sí? La primera reunión de octubre discutimos esto, la segunda de octubre, entonces vamos a dialogar toda la reunión con Damasia Amadeo. Y nos quedarán entonces 2 reuniones en noviembre, ¿sí? En la primera de ellas vamos a contar con aportes de Elena Mancinelli, que seguramente nos enriquecerán respecto del, eh, ¿cómo decirlo? La lectura kantiana, ¿sí? Y no solamente lectura kantiana, de este problema de la escritura, la relación con la huella, etc. Según me dijo un poco off the record, hay algo allí, digamos, que la filosofía puede aportar y, digamos, Elena Mancinelli está muy interesada ha hecho una tesis recientemente que conecta algo de la filosofía clásica griega, digamos, particularmente de la ética, con figuras del goce en la enseñanza de Lacan. Bueno, entonces eso sería la primera reunión de noviembre y para la última
seguramente va a haber un espacio para conversación, seguramente recapitulé algunos de los resultados de la investigación del año, tal vez haga ambas cosas, tal vez ninguna de ellas, no sé qué va a ser esa última reunión. Este, pero bueno, lo interesante, digamos, es que como es una investigación en curso, no sabemos qué es lo que va a venir después, ¿sí? ¿Qué nos deparará la próxima discusión? Bueno, eh, me estoy quedando afónico. Me gustaría escuchar alguna participación, algún comentario, así toma el relevo de mi garganta. Acuérdense de quitar de activar el micrófono, si quieren la cámara también, para, para la participación. Pueden ser comentarios, pueden hacer alguna pregunta, sugerir alguna lectura. ¡Qué silencio! Hola, me voy a animar. Muy bien. Bueno, pues hola a todos, hola Clarisa, Susana, Gerardo, pues todos los aquí presentes. Esto va a quedar aquí nomás con nosotros, ¿verdad? No, esto de aquí se graba como todas las reuniones y se sube después a YouTube. Ya lo sé, no te crees. Bueno, en esta clase me parece que presentas más como que más a la letra a Lacan en el seminario 23 y 24. ¿Sí? Un poco más haciendo una posible síntesis del trabajo de estos dos seminarios que me parecen pues muy complicados. Entonces, tú ibas y venías entre el 23 y el 24, inclusive en las diapositivas aparecían una diapositiva 23, otra 24, etcétera. Entonces, aquí no sé si fue alguna confusión mía, pero abordas lo real, retomando a Lacan, en torno a que es lo real imposible, lo real sin ley, sin sentido, una especie de punto de fuga, y haces una pregunta con respecto a que lo real sería entonces una especie de mala guía para orientarnos. Entonces, yo no sé si en el seminario 24 Lacan lo que está haciendo es orientándonos hacia lo real, pero tú haces esa pregunta, es como si fuera, haces esa interrogante, ¿es pertinente orientarnos por lo real? Y mi pregunta tiene que ver con tu propio trabajo a riesgo propio. Yo sé que cada analista tiene pues ese sesgo, esa lectura. Yo te pregunto si yo he leído mucho la orientación por lo real. En algunos momentos yo te he escuchado de que pones un poco en suspenso o por lo menos a veces interrogas y te pregunto de dónde viene ese interrogante, Gerardo. Solo por lo real, ¿qué otra cosa? ¿Dónde queda el significante, lo imaginario? ¿O hay otro modelo? Que yo sé que tú propones otro modelo. ¿Será por ahí? Por ejemplo, tu modelo de la economía de los goces. Es esa mi pregunta. Sí, bueno, a ver, em, la, la orientación por lo real eh, eh, es algo que se difundió de alguna manera como la orientación lacaniana, como equivalente a la orientación lacaniana, sobre todo debido a que el grueso de la actividad vinculada a la constitución del PASE
se basa en la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela, y en ese entonces, estamos en los años 60, eh, la singularidad, eh, que es la meta y el acme de la experiencia analítica, estaba situada por Lacan en el objeto A, ¿sí? Por eso el pase se define en términos del objeto A. Eh, entonces, no son incompatibles en ese sentido la orientación por lo real y la orientación por lo singular. Lo que yo hice es como abrir un poco el plano, como se dice en fotografía o en cinematografía, abrir un poco el plano y decir, bueno, pero hubo estos virajes tan abruptos que en algunos momentos hace Lacan, ¿sí? ¿Qué constante tienen? ¿Sí? Es decir, había algo que funcionaba para él como brújula, y bueno, fue una investigación así de varios años, demostrar que desde Freud hasta la actualidad tenemos siempre como orientación lo singular, y que durante un tiempo lo singular fue situado por Lacan en lo real, ¿sí? Cerca de 8 años, digamos, del año, lo introduce en el seminario 9 y lo empieza a desdibujar ya en el seminario 18, Literatura, ¿sí? Este, entonces, en este sentido, como se llegó a cristalizar la idea de que la orientación del análisis era la orientación por lo real, me parecía que eso dejaba fuera muchas cosas que decía Lacan y que no se dejaban inscribir bajo ese sintagma o esa consigna. Es que empecé a insistir con esta idea de que la orientación del análisis de Freud en adelante siempre fue la de lo singular y que lo real, en fin, digamos, es solo un momento de esa orientación. De hecho, lo planteé en el Congreso sobre lo real en París, digamos, ¿no? Dije que mi trabajo se llamaba una brújula defectuosa, justamente porque decía, si tomamos lo real, y lo real es por lo menos bífido, es decir, tiene, ¿no? Hay un real que es imposible y un real sin ley, que tienen distintos, digamos, ¿no? Absolutamente distinguibles, ¿sí? Es como si tuviéramos una brújula con dos nortes. ¿Cómo nos orientamos? Y encima uno de ellos, ¿sí? Es pulverulento, es decir, es una polvareda de toros, como lo define aquí en el 24, ¿no? Y después lo mostraba en un testimonio del pase, tomé un ejemplo, creo que era el de Gustavo Stiglitz. Mostré cómo solemos llamar real a un montón de cosas distintas y que hay muchos tipos de real, ¿no? De hecho, se pueden pensar en términos de lógica modal y de cuantificación 12 reales distintos. Entonces, ¿cómo pensar que la orientación es por lo real? En todo caso, habría que especificar qué real hay, ¿sí? Y resulta ser que, digamos, cuando definimos el real que está incluido en esa orientación, es por el hecho de de ser singular que se lo define, ¿no? Entonces, nada, ese es el motivo principal por el cual insisto en este asunto de lo singular. Hay un motivo además que vengo explicitando esto, lo que menciono, digamos, lo empecé a discutir hace 15 años, pero más recientemente, en los últimos 3 o 4 años, insisto en otro aspecto, digamos, que tiene que ver con la situación del discurso analítico en el mundo, ¿sí? Eh, porque se ha empezado a multiplicar lo real, como, digamos, al hablar en discurso analítico de que hay un real que es de la ciencia y otro real que es del psicoanálisis y otro real que es de esto y otro real de lo otro, ¿sí? Es decir, una especie de multitud de reales diferentes. Y me parece que al hablar de que hay un real propio del discurso analítico, que sería distinto del real de otros discursos o de la ciencia o lo que sea, volvemos a quedar en una posición, los analistas volvemos a quedar en una posición de extraterritorialidad, como si estuviéramos aparte del mundo o viviéramos en nuestro mundo con nuestro real distinto del de los otros. Y yo pienso que eso esteriliza cualquier incidencia del discurso analítico en el mundo, ¿sí? En cambio, veo la ventaja de trabajar con lo singular, que es lo singular contingente, digamos, que es una categoría de la lógica, porque la lógica es común a cualquier análisis de discurso, ¿sí? Entonces, sostener, digamos, que la presencia del discurso analítico es la dignificación de la singularidad, por ejemplo, es algo que se puede poner a dialogar con cualquier otro discurso sin problema, ¿sí?
Me parece a mí, digamos. En cambio, cuando se habla de nuestro real y el real de los otros, es como si quedáramos, ¿no? Cada uno juega su juego separadamente, no hay interacción posible. Así que bueno, agradezco la pregunta, me sirve para aclarar este asunto, ¿no? Digamos, no pienso que la orientación del análisis sea lo real en general, digamos. Pienso que el análisis se orienta por lo singular, creo que en eso podemos ponernos de acuerdo todos, y que durante un tiempo de la elaboración de Lacan lo singular coincidió con lo real, pero no fue siempre, ni antes ni después. No sé si responde la pregunta, Verónica. Sí, claro, gracias. Creo que Clarice está con ganas de participar. No, en relación a lo último que decís, me hace acordar eh, si el real del psicoanálisis es cuál es, especificarlo, etcétera, no me resulta tan claro. Enseguida me hizo acordar cuando inició la cátedra de psicoanálisis Freud, Osvaldo Delgado estuvo logrando dando una conferencia sobre el cuerpo. No, fue previo, cuando dio un seminario sobre la angustia, me parece, en la facultad, hace muchos años, y en la facultad de psicología, y ahí me sorprendió cuando él decía, bueno, como que a la gente, al resto, ¿no? Como esto que vos decís, ¿no? Nosotros, ¿dónde estamos nosotros? O si tenemos un real distinto que el de los otros. Pero él ubicaba que como que el síntoma era un problema que le importaba a los psicoanalistas, no al resto. Con lo cual me resonó esto de... Y también la palabra extraterritorialidad, que Lacan la usa, la valora en determinado momento. Y bueno, eso, nada más. Resonancias, no podría decirte, simplemente subrayo unas cositas que decís para seguir pensándolo. Y sobre la escritura, no sé, quería preguntarte, en un momento leí a Hélène Cixous sobre la escritura, si va por esta línea, si sirve para, o ella va como, por decir, no sé, eso, no sé. Eso. Compré el libro, pero no lo leí todavía. Forma parte. Pero ¿por qué lo decís? Coméntalo vos. No, porque tendría que releerlo, pero en su momento me gustó ese libro, donde ella habla sobre la escritura. Nada más. Sí, sí. Pieza suelta, suelto todo, perdón, pero Es bueno. es para mí una investigación muy relevante para lo que siga. Sí, muy, muy relevante. Y lo bueno que tiene el libro de Byung-Chul Han es que al oponer, digamos, al modo de concepción que tenemos en la filosofía occidental, el pensamiento oriental, da otro aire, digamos, ¿no? Nos permite Sí. entender mejor lo que hacemos y las limitaciones también de nuestra propia forma de pensar las cosas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Es muy didáctico realmente. Muy, muy didáctico. Bueno, ¿quién más? Tenemos todavía como 15 minutos para charlar, así que con mucho gusto voy a escuchar participaciones, comentarios, críticas. Gerardo, ¿se me puede escuchar? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Quién habla? Susana Sobol. Ah, sí, ¿qué tal, Susana? ¿Me escuchan bien? Sí, Muy buenos días. A ver, retomando esto de lo singular. La idea freudiana, que siempre me pareció muy interesante, Freud habla del núcleo de ser, ¿no es cierto? Como lo singular, el núcleo de ser. Y sí. habla de estilos de lazos libidinales, estilos de lazos libidinales. Esta idea en Lacan aparece así. Es el que siempre me generó duda eso, porque la idea freudiana a mí me parece realmente para retenerla, estilo de lazo libidinal. Pero en Lacan aparece. Sí, bueno, lo de que lo singular es el estilo de los lazos libidinales es algo que deduzco de la lectura de Freud y de Lacan. Tal vez una referencia importante
para eso dos referencias que me parece que son las principales para entender esto así. Son en Freud, en la interpretación de los sueños, una de las dos definiciones que da del núcleo de nuestro ser, y en Lacan, la obertura de los escritos, ¿sí? Cuando dice el estilo es el hombre mismo, ¿sí? Eh, dice es el hombre al que nos dirigimos, ¿sí? Y luego dice que es el objeto A, ¿sí? O sea que ese estilo, digamos, está determinado por el lazo con el otro, el objeto A está allí, digamos, en esa intersección del campo del sujeto y el campo del otro, y es lo que determina precisamente el rasgo de estilo, ¿sí? O sea que me parece que es una buena manera de entender eso, ¿no? Y el comentario de Freud y los comentarios de Lacan sobre el hombre de los lobos particularmente, ¿sí? También muestran lo mismo, ¿sí? O sea, lo que primero se llamaba imago, después se llamó el objeto A, después se llama el santoma al final, etcétera. Todo eso es lo que justamente localiza lo singular en la doctrina y es lo que determina el estilo de los lazos libidinales del sujeto, ¿no? En el caso del hombre de los lobos es el más gracioso, el más claro, digamos, ¿no? Bastaba con que apareciera la imago de una mujer en cierta posición para que eso desencadenara en él un enamoramiento compulsivo, ¿sí? Y al mismo tiempo efímero, ¿no? En fin. Sí, sí, está clarísimo. Y agradecerte ese pequeño resumen que hacías ahora al comienzo del seminario, ayuda muchísimo, ¿eh? Actualizamos el contenido del anterior. Excelente. Bueno, Sí, esto, cuando tengo tiempo siempre lo hago. Bueno, tenemos tiempo para algo más, ¿eh? Dejé bastante lugar para la discusión, me gusta conversar, hay muchas cosas para discutir en relación con esto, así que pueden aprovechar. Perdón, pero Dale. otra cosa me Sí, evoca nada, es una conversación, pero tal cual. me parece que el testimonio de Guillermo Velaga había estado muy marcado en relación al estilo, Ajá. porque vos haces como un recorrido teórico bastante distinto y ahora cuando la traes a Damasia, ella hace su testimonio muy marcado teóricamente, digamos así, o muy sostenido en relación a letra, huella, en fin, cómo los testimonios también van marcando los tiempos de lecturas o de investigación ¿no? ¿Qué es lo que subrayabas en el testimonio de Guillermo al respecto? Lo tengo muy, muy olvidado porque hace mucho, pero lo que sí me acuerdo que los testimonios hablaban de su estilo, o sea, la- la- el recorte que él hacía de su caso hablaba extraía, te diría, algo del estilo que no Sí. aparece en todos, ¿no? Y acá parecería que pasados los años, ¿no? En la investigación y la clínica, pero es interesante porque en todo caso el PASE da cuenta también es una investigación clínica, o marca digamos, no estamos en el museo en un punto. Lo que quiero decir que los pases también van dando, digamos, así como pasó con el fantasma, en fin, lo que Sí. quiero decir es que van marcando épocas de investigación también y soportes teórico práctico, no sé cómo decirlo, teóricos, ¿no? De enseñanza, quizás más sesgado en la última enseñanza de Lacan. Esto es lo que quiero decir. Sí, Me sí. apare- o sea, me aparecieron los dos, ¿entendés? El estilo en relación a esto que vos venías diciendo, el objeto y esto que presentaste de Damasio. Voy a repasar, los tengo guardados en mi computadora, los testimonios de Velaga. Hace mucho que fue esto, así que no los tengo tan frescos.
a mí porque por decir algo que me quedó, pero también podría mirar, pero Sí, 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 sí. Y la verdad que me interesa mucho porque, bueno, eh, al fin y al cabo, uno de los primeros escritos de Lacan fue sobre el problema del estilo, así se llama, del año 33. Y él dice que lo que lo llevó a Freud fue justamente ese problema, ¿sí? Lo que él llama la envoltura formal del síntoma, que tiene que ver con un rasgo estilístico. Ibas a decir algo más, me parece. no, que no sé si era lo central, pero eso me capturó en ese momento, se nota y me volvió. Sí, sí. Sí, en el librito de lo singular yo traía, digamos, como algunos aportes de la lógica, que podían ser útiles para plantear ese problema del estilo, porque lo interesante, digamos, que cuando uno piensa en el estilo, por ejemplo, no sé, en el sentido más común del término, el estilo de un escritor, ¿no? Eh, lo que estamos señalando es cómo hace uso de una herramienta universal, que es la lengua en la que escribe, digamos, ¿sí? La lengua que habla, para darle una forma singular, ¿sí? Eso que la hace reconocible, qué sé yo, escribí muchas cosas sobre Borges, por ejemplo, ¿no? Uno lee tres renglones de Borges o una línea de un poema y ya reconoce que es de Borges aunque no lo haya leído nunca. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es su rasgo de estilo, ¿no? Digamos, ¿qué particularidad tiene? Bueno, justamente, digamos, hay algo que marca el uso singular que se hace de un instrumento universal. O sea que el estilo, por un lado, está, digamos, determinado desde el universal, porque no es sin el significante compartido, ¿sí? Pero al mismo tiempo es marca singular, ¿sí? O marca, o no sé cómo llamarlo, ahora ya tengo duda de todos los términos que estoy utilizando en relación con la escritura. Y al mismo tiempo está en el cruce entre lo necesario y lo contingente, ¿sí? Porque, digamos, cómo se crea un rasgo de estilo es algo absolutamente errático, contingente, no tiene ninguna ley, etcétera. Pero resulta ser que después hay algo de eso que tiene que no cesar de escribirse para que sea reconocible como rasgo de estilo. O sea que también es necesario, ¿no? O sea que en el cruce entre dos tensiones lógicas se encuentra el problema del estilo, ¿no? Entre lo universal y lo singular por un lado y entre lo necesario y lo contingente por el otro, ¿no? Es un problema súper interesante. Este, y por supuesto, digamos, el hecho de que Lacan definiera las modalidades lógicas en términos de escritura, ¿sí? Lo que cesa o no cesa de escribirse o de no escribirse en la última enseñanza, es parte de esta investigación acerca de qué es la escritura y qué es lo singular y cómo se escribe el síntoma, digamos, ¿no? En fin, que creo que, digamos, hay varias cosas que están conexas y que conviene no perder de vista para esta investigación, ¿no? A ver, ¿qué más? Agradezco mucho estas cosas porque me dan un aire, me dan respiro, digamos, en lo que vengo lucubrando. Gerardo, a ver, ¿me pueden escuchar? Sí. ¿Susana otra vez? Sí, pensando en los testimonios del pase, el título del libro del pase de Gabriela Greenbaum es significativo. Una mujer sin maquillaje. Habla de todo un estilo, de una forma de ser mujer. Hay una buena síntesis ahí. Sí, Y sí. no leí el libro, pero digamos el título es bastante significativo. Esa frase, el hombre es el estilo, ¿es de Lacan o el otro modo de algún pensador? Es que No, me confundió ahora. el estilo es el hombre mismo de Buffon, ¿sí? Ah, Pero de Buffon. arranca con eso su obertura de los escritos, Lacan, comentando eso, ¿no? Bien. Y lo corrige dos veces, digamos, ¿no? Dice, el estilo es el hombre mismo, pero dice, es el hombre al que nos dirigimos, o sea, ya lo pone en el lazo, ¿sí? El lazo, Y en el tercer claro. lugar, que es el objeto, digamos, ¿no? Así que sí, sí, por eso yo creo que es muy importante leer esas dos paginitas de la abertura de los escritos, ¿no? Porque marcan de alguna manera eso. Y la contratapa de los escritos creo que son un marco muy interesante para ver toda la búsqueda de Lacan allí. Tenemos tiempo como para una más. Lo que estoy pensando no tiene nada que ver, pero Susana no sé Reif. si... Sí, no, me quedé pensando en esto del estilo y de la escritura y
del escritor y su estilo, y el ejemplo que das de Borges, y me fui por asociación libre a Shakespeare, bueno, a alguna de sus obras, y pensaba en un trabajo que hice hace muchísimos años donde, hablando de la actuación, del actor, de la actriz, del instrumento de la palabra arriba de un escenario, bueno, una película, una serie, cómo es exactamente al revés. Mientras más borrada está la singularidad, o por lo menos en ese trabajo yo lo pensé así, ¿no? Mientras más borrada está la singularidad del que encarna el personaje, más posibilidades hay de, a ver, como incluso de transmitir un estilo, porque no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años se decía, este es un actor de carácter, ¿no? Ajá. Y entonces, pido perdón si alguno es fanático de Halcón, pero cuando íbamos al teatro íbamos a ver una de Halcón. No sé si tanto íbamos a ver, qué sé yo, este, tal o cual obra, sino una de Halcón. Y en cambio, hay esos otros actores o actrices que se borran, que uno por ahí después los escucha, los lee los lee en un reportaje y por ahí no tiene nada que ver con el personaje que encarna. Qué sé yo, me acordaba ahora de Mercedes Morán haciendo de la pastora en El Reino o haciendo de la Iris Yemame, no me acuerdo, en una película donde transcurría en un country judío y eso. Bueno, eso estaba delirando con eso. No sé si aporta algo, pero como que uno se podría preguntar si en la actuación hay también algo de la escritura, pero ¿cómo? ¿Cuál? ¿No? Sí, sí, está muy bueno porque además, además ahí se inaugura un problema que nunca se me había ocurrido antes, que es el de la localización de la singularidad, ¿no? O sea, la singularidad puede estar ubicada en el personaje, digamos, lo que hace único al personaje, o en el actor, en el modo de que lo interpreta, ¿no? Y son Ujú, dos maneras distintas de concebir lo singular, ¿no? Y que mm, pueden a veces entrar en tensión, ¿no? De manera, digamos, si uno se impone sobre el otro, ¿no? En fin, nunca lo había pensado, así que agradezco también. Me hace pensar cosas nuevas. bueno, Claro, sí, es que sé yo, en el cine también pasa, ¿no? Hay actores que son siempre mm, idénticos a sí mismos y son el mismo personaje en todos lados, digamos, al que le acontecen cosas distintas según el guión que tengan que representar, ¿sí? Mientras que hay otros que de una película a la otra no hay punto de comparación, ¿no? sí. Yo creo que hasta deben ser escuelas de teatro diferentes las que definan una trayectoria o la otra, ¿no? A veces por lo menos en este trabajo que yo había hecho, me basaba en ay, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, que era psiquiatra y era director de teatro, Ure, Ajá. Alberto Ure. Había hecho un trabajo muy interesante a partir del suicidio de una actriz, que esto fue hace como 35 años, que no me acuerdo ni cómo se llamaba la actriz, y entonces él había hecho toda una especulación acerca del riesgo que corre alguien que pone su cuerpo como al servicio de un personaje y como que no había malos o buenos actores, sino que había como cierta defensa o, a ver, como cierta precaución ante un riesgo de locura temporaria, ¿no? El hecho de salir de uno para encarnar y además creerse el personaje, ¿no? Porque una cosa es Ajá. que yo diga, sí, voy a ser Ofelia, y otra cosa es que yo esté como un gran actor Bebán, que después nadie quería trabajar con él porque casi le encaja un cuchillazo a uno arriba del escenario. Pero bueno, estas cosas, ¿no? ¿Dónde empieza uno y termina el otro? Y si se puede arriesgar. Esa nota de Ure era muy interesante. Hay algo que me hace pensar este comentario que es muy clínico, eh, que es
tiene que ver con un problema que hasta ahora he discutido con poca gente, privado, nunca públicamente, ¿no? Pero lo puedo comentar ahora. Si la eficacia de la identificación y del fantasma son permanentes o son episódicas, esporádicas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos que un significante amo, por ejemplo, el del ideal del yo, ¿sí? Representa al sujeto ante el otro significante, ¿sí? Bárbaro, muy bien. ¿Lo hace todo el tiempo o es en algunas ocasiones? ¿Sí? Tal vez no es lo mismo, ¿sí? No, Todo el tiempo. O tal vez no es el mismo significante amo, porque puede haber, como dice Lacan, una constelación de, constelación. de insignias, ¿no? Que forman ese ideal del yo, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas insignias representa al sujeto ante el otro significante? Y lo mismo con respecto al fantasma, ¿no? El fantasma determina un modo de lazo con el otro, con un goce muy particular, goce semántico y fálico, etcétera, ¿no? ¿Determina el modo de gozar del sujeto todo el tiempo o en algún momento? ¿Sí? Eso es un problema para pensar, porque uno puede unir el problema del actor, ¿sí? Con el problema clínico de esa presencia de la singularidad versus la identificación del fantasma. Es decir, hay momentos en los cuales uno ve en el estilo del discursivo del sujeto, ¿sí? En la sesión misma, que hay una mutación, que hay un cambio de estilo, ¿sí? Y tal vez esa es la señal clínica más sutil que tenemos de que ha entrado a operar una identificación o que el sujeto se ha subido al escenario para representar otra vez más algo de su escena fantasmática, ¿sí? Entonces, este asunto, digamos, de los cambios de estilo que percibimos en el nivel del discurso específicamente, quizás se pueda pensar como una herramienta clínica para ver en qué momento es operatoria una identificación o un fantasma. Yo, digamos, no es algo que tenga elaborado, ¿sí? Pero me llama la atención cómo clínicamente esto es relevante, ¿sí? Nosotros no vemos operar la identificación todo el tiempo, ni el fantasma todo el tiempo, ¿sí? Así que me gustó eso, ¿no? Porque es similar al problema del actor y el personaje. Bueno, es la 1:30. Agradezco mucho los comentarios, las preguntas, los aportes de todos. Nos vemos entonces en 3 semanas para ver los últimos 3 seminarios de Lacan. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias, maestro. Hasta luego.